¿Y si te dijera que hubo un rey tan físicamente deforme que su propio pueblo creía que estaba maldito por el mismísimo diablo? Conoce a Carlos II de España, un monarca cuya apariencia era tan impactante que incluso su corte real susurraba que debía estar embrujado. Lo llamaban el hechizado. Pero aquí está la cuestión. Carlos no estaba maldito por fuerzas sobrenaturales. Estaba maldito por algo mucho más siniestro. Su propio linaje real. Esta es la historia de cómo la dinastía más poderosa de Europa se destruyó desde dentro, creando un rey tan deforme que cuando finalmente murió, su autopsia reveló horrores que parecían confirmar cada temor sobrenatural que sus súbditos habían susurrado durante décadas. Y si estás listo para sumergirte en más secretos históricos impactantes que los libros de texto no te contarán, pulsa el botón de suscripción, porque apenas estamos comenzando con la inquietante verdad detrás del poder real. 1. La mandíbula que no podía cerrarse de sexos. Cuando los embajadores extranjeros conocieron a Carlos II, muchos no podían ocultar su conmoción. Aquí estaba el rey del imperio más poderoso de la tierra, y ni siquiera podía cerrar la boca. Su mandíbula sobresalía tanto hacia adelante que sus labios no podían juntarse, dejando su boca abierta como una puerta rota. Esto no fue un accidente de nacimiento, sino el resultado inevitable de 2 siglos de la obsesión más oscura de la familia Habsburgo. Lo llamaban mantener el linaje puro, pero lo que realmente estaban haciendo era jugar a la ruleta rusa genética con sus propios descendientes. Los Habsburgo tenían una regla simple: casarse dentro de la familia, mantener el poder concentrado. Primos se casaban con primas, tíos con sobrinas, y a veces las conexiones familiares se volvían tan retorcidas que una sola persona podía ser su propio primo varias veces. Sus padres eran tío y sobrina. Sus abuelos por ambos lados, también tío y sobrina. Si retrocedes lo suficiente, descubrirás que Carlos tenía la diversidad genética de alguien cuya familia hubiera estado aislada en una isla desierta durante generaciones. El resultado fue lo que los médicos llaman prognatismo mandibular, pero todos los demás lo llamaban la mandíbula de los Habsburgo. La mandíbula inferior de Carlos sobresalía tan dramáticamente que al cerrar la boca, aún quedaba un espacio por el que se podía deslizar una moneda. Sus dientes no se alineaban en absoluto. La fila superior quedaba completamente detrás de la inferior, haciendo imposible masticar. Pero aquí es donde se pone realmente perturbador. Cada comida se convertía en una ordalía humillante. Las cocinas del palacio tenían que preparar su comida como papilla para bebés, todo triturado, hecho puré o líquido. Aún así, comer era un proceso desordenado y laborioso. La sopa se filtraba por las comisuras de su boca, los alimentos sólidos simplemente se caían. Las cenas reales, que deberían haber sido exhibiciones de majestad y poder, se convirtieron en espectáculos grotescos donde los sirvientes limpiaban constantemente la saliva del mentón de su rey. ¿Lo peor? Su habla era casi ininteligible. La misma deformidad de la mandíbula que hacía imposible comer convertía cada proclamación real en una lucha. Los diplomáticos extranjeros necesitaban intérpretes, no por barreras lingüísticas, sino porque literalmente no podían entender lo que el rey español intentaba decir. Sus palabras salían como murmullos húmedos y arrastrados que incluso sus propios cortesanos tenían problemas para descifrar. Los registros del palacio muestran que la propia madre de Carlos, la reina Mariana, escribió cartas describiendo su terror de que su hijo pudiera ahogarse con su propia lengua mientras dormía. El gobernante más poderoso de Europa era considerado un peligro de asfixia, ¿y la parte verdaderamente horrible? Los Habsburgo sabían que sus matrimonios estaban produciendo hijos cada vez más deformes, pero seguían adelante de todos modos. El poder era más importante que la agonía física de sus descendientes. Cuando nació Carlos, era esencialmente un experimento viviente de lo que sucede cuando la genética humana falla catastróficamente. 2. Un cuerpo que desafiaba la naturaleza. La mandíbula de los Habsburgo era solo la punta del iceberg. Todo el cuerpo de Carlos II era un desastre, y la magnitud de sus deformidades habría hecho que los aldeanos medievales se persignaran de terror. A los 35 años, Carlos parecía un niño enfermo que había sido estirado y retorcido por alguna fuerza cruel. Apenas alcanzaba los 5 pies de altura, pero no era solo su estatura lo que estaba mal, sus proporciones estaban completamente desajustadas. Su cabeza era desproporcionadamente grande en comparación con su frágil cuerpo,
balanceándose sobre un cuello tan débil que apenas podía soportar el peso. Sus extremidades eran delgadas como palos y parecían casi esqueléticas, mientras que su torso estaba extrañamente comprimido y encorvado. Carlos no pudo caminar hasta los 8 años. Piénsalo por un momento. La mayoría de los niños dan sus primeros pasos alrededor de su primer cumpleaños. Carlos pasó casi una década incapaz de sostener su propio peso corporal. Incluso cuando finalmente logró caminar, era más bien un tropezón tambaleante. Los registros del palacio lo describen tambaleándose de pared en pared, usando los muebles como apoyo, como un anciano, a pesar de estar en su supuesta plenitud. Su columna vertebral estaba tan severamente curvada que parecía permanentemente encorvado, dándole la silueta de alguien que llevaba una carga invisible. Y, en cierto modo, así era. La carga de generaciones de daño genético concentrado en un individuo catastróficamente desafortunado. Los efectos mentales fueron igualmente devastadores. Carlos tenía la capacidad intelectual de un niño incluso en sus años adultos. No pudo leer hasta los 10 años y aún entonces luchaba con la comprensión básica. Los tutores de la corte describían intentar enseñarle cómo tratar de llenar un recipiente roto. La información entraba, pero nada parecía quedarse. Su regulación emocional era la de un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un adulto. Los sirvientes del palacio informaron que Carlos tenía rabietas violentas por inconvenientes menores, gritando y golpeando como un niño al que se le niega un juguete. A estas le seguían periodos de completa retirada, donde permanecía inmóvil durante horas, mirando a la nada, completamente insensible al mundo que lo rodeaba. Incluso su cabello traicionaba su daño genético. Crecía en mechones delgados y desiguales que se caían regularmente, dejándole un cuero cabelludo que parecía más la piel de un animal enfermo que una corona real. Los pintores de la corte se veían obligados a usar licencias creativas en sus retratos oficiales, pero incluso sus intentos más halagadores no podían ocultar completamente la realidad de lo que Carlos se había convertido. La parte más inquietante, la condición de Carlos empeoraba con la edad. Mientras que la mayoría de las personas alcanzan la madurez física y se estabilizan, Carlos estaba deteriorándose activamente. Su cuerpo, ya débil, estaba fallando más rápido de lo que el envejecimiento normal podía explicar. Los médicos de la época no tenían explicación para lo que estaban presenciando. Un ser humano vivo, cuya genética había fallado tan completamente que su cuerpo parecía estar intentando apagarse activamente. 3. El rey que no podía engendrar herederos. Aquí es donde la trágica historia de Carlos II se convierte en un desastre continental. El trono más poderoso de Europa pertenecía a un hombre que no podía producir un solo heredero. Intentando desesperadamente cumplir con el requisito más básico de la realeza: continuar la dinastía. Su primera esposa fue María Luisa de Orleans, una princesa francesa que llegó a España esperando casarse con un rey y, en cambio, se encontró atada a lo que los cortesanos susurraban que apenas era un hombre. La noche de bodas fue, según los informes, un desastre. Los sirvientes del palacio testificaron más tarde que María Luisa salió de la cámara nupcial llorando, y Carlos parecía confundido y angustiado. Las mismas mutaciones genéticas que habían retorcido su cuerpo también lo habían dejado funcionalmente impotente. Sus órganos reproductivos estaban tan subdesarrollados que los médicos de la época los describieron como infantiles. Esencialmente, Carlos tenía la madurez sexual de un niño prepúber atrapado en un cuerpo adulto que fallaba, pero la corte española no podía admitir esto públicamente. En cambio, culparon a María Luisa de ser estéril, sometiéndola a exámenes médicos humillantes y tratamientos. La obligaron a beber brebajes herbales repugnantes, someterse a procedimientos dolorosos y soportar el escrutinio constante de una corte que necesitaba desesperadamente que produjera un heredero que su esposo era biológicamente incapaz de proporcionar. El costo psicológico fue devastador. María Luisa, antes descrita como vivaz e inteligente, se volvió retraída y deprimida. Pasaba sus días en oración, rogando a Dios por un milagro que nunca llegaría. Algunos historiadores sugieren que podría haber sido envenenada lentamente por el estrés, los tratamientos y las medicinas de fertilidad que le obligaron a tomar. Cuando María Luisa murió misteriosamente a los 26 años, Carlos fue rápidamente casado de nuevo con María Ana de Neoburgo. La segunda boda fue un asunto aún más desesperado. Para entonces, Carlos estaba en sus 30 años y su condición física había empeorado aún más.
Mariana escribió cartas privadas describiendo su horror ante la apariencia de su esposo y su creciente certeza de que producir un heredero era imposible. La corte lo intentó todo. Trajeron a los mejores médicos de toda Europa, consultaron textos antiguos sobre fertilidad e incluso recurrieron a remedios mágicos. Carlos fue sometido a exámenes humillantes donde los médicos examinaban y medían sus genitales, intentando encontrar alguna manera de hacerlos funcionales. Nada funcionó, porque el problema no era médico. Mientras tanto, el resto de Europa observaba y esperaba. Todos sabían que cuando Carlos muriera sin heredero, el trono español estaría en juego, y cada gran potencia tenía pretensiones que estaban dispuestas a respaldar con ejércitos. La guerra de sucesión española ya se estaba gestando en los círculos diplomáticos, solo esperando la muerte inevitable de Carlos. La ironía es abrumadora. Los Habsburgo habían pasado siglos controlando obsesivamente los matrimonios para concentrar el poder, y su último rey ni siquiera podía consumar un matrimonio. Su pureza genética había creado un hombre tan dañado que no podía realizar la función biológica más básica requerida de un monarca. 4. Exorcismos en el Palacio Real. Cuando la ciencia médica no pudo explicar ni curar a Carlos II, la corte española recurrió a lo sobrenatural. Lo que siguió fueron algunas de las ceremonias religiosas más extrañas y perturbadoras jamás realizadas sobre un monarca vivo. Exorcismos públicos realizados en el propio Palacio Real. La Iglesia tenía una explicación simple para la condición de Carlos. Estaba poseído por demonios. El padre Froilán Díaz, el exorcista principal de la corte, declaró que Carlos estaba habitado por múltiples espíritus malignos que habían sido colocados allí mediante brujería. Pero aquí es donde se pone realmente salvaje. Los exorcismos no se llevaron a cabo en una capilla oculta. Eran producciones teatrales a gran escala celebradas en la sala del trono, con nobles y dignatarios extranjeros obligados a ver a su rey retorciéndose en el suelo mientras los sacerdotes gritaban incantaciones en latín sobre su cuerpo convulsionado. El padre Díaz comenzaba obligando a Carlos a beber agua bendita mezclada con reliquias religiosas molidas. El rey inmediatamente se ponía violentamente enfermo, probablemente por beber lo que era esencialmente agua sucia llena de fragmentos de hueso, lo que los sacerdotes interpretaban como demonios luchando contra las sustancias sagradas. Carlos vomitaba, temblaba incontrolablemente y a veces perdía el conocimiento mientras el padre Díaz gritaba que podía ver a los demonios abandonando el cuerpo del rey. Las ceremonias podían durar horas. Carlos, ya débil y confundido, era sometido a manipulaciones físicas agresivas, mientras los sacerdotes intentaban literalmente arrancar demonios de su carne. Presionaban crucifijos contra su piel hasta que gritaba, lo rociaban con agua bendita y lo obligaban a recitar oraciones en latín, un idioma que apenas podía comprender dado sus limitaciones intelectuales. Pero los exorcistas no se detuvieron con Carlos mismo. Se convencieron de que todo el Palacio Real estaba maldito, lo que llevó a uno de los episodios más extraños de la historia real. En 1698, el padre Díaz ordenó una purificación sistemática del palacio que parecía una mezcla entre limpieza de primavera y guerra sobrenatural. Los sirvientes recibieron órdenes de recolectar cada objeto que pudiera estar contaminado por brujería. Esto incluía pertenencias personales de reinas anteriores, regalos de cortes extranjeras e incluso muebles. Estos objetos fueron llevados al patio del palacio y quemados en enormes hogueras mientras los sacerdotes recitaban oraciones de exorcismo. La parte más inquietante fue que Carlos parecía creer que estaba funcionando. Su capacidad mental limitada lo hacía susceptible a la sugestión, y cuando los sacerdotes le decían que los demonios estaban siendo expulsados, experimentaba un alivio temporal de su constante dolor físico. Esto creó un ciclo horrible en el que Carlos suplicaba por más exorcismos cada vez que sus síntomas empeoraban. Los exorcismos alcanzaron su punto máximo en 1699, cuando el padre Díaz afirmó que había identificado y expulsado con éxito 47 demonios diferentes del cuerpo de Carlos. Cada demonio supuestamente tenía un nombre específico y había sido responsable de diferentes aspectos de la condición de Carlos. El rey estaba tan agotado por este asalto espiritual maratónico que colapsó y no habló durante 3 días. La trágica realidad era que mientras Carlos era sometido a torturas medievales disfrazadas de curación espiritual, también estaba deteriorándose rápidamente por condiciones médicas reales
que la ciencia del siglo XVII no podía entender. 5. La autopsia que conmocionó a Europa. Cuando Carlos II finalmente murió en 1700 a los 38 años, la corte española enfrentó un momento de terrible verdad. Habían pasado décadas afirmando que su rey estaba maldito por fuerzas sobrenaturales, pero ahora necesitaban saber qué había realmente dentro del cuerpo del hombre al que llamaban el hechizado. Lo que los médicos reales descubrieron durante la autopsia de Carlos fue tan impactante que el informe oficial fue inicialmente suprimido, considerado demasiado perturbador para el consumo público. Pero los detalles finalmente se filtraron y pintaron un cuadro de horror interno que parecía confirmar cada temor sobrenatural que sus súbditos habían susurrado durante décadas. El doctor Jerónimo de la Fuente Pierola, el médico real que realizó el examen, escribió lo que se convirtió en uno de los documentos médicos más aterradores de la historia europea. Según su informe, el cuerpo de Carlos era más parecido al de un monstruo que al de un hombre, conteniendo órganos tan malformados y enfermos que parecía imposible que hubiera vivido tanto tiempo como lo hizo. Empecemos con su corazón. El doctor Pierola lo describió como no más grande que una nuez, arrugado y ennegrecido como un trozo de carne quemada. Un corazón adulto normal pesa unos 300 gramos. El de Carlos parecía pesar menos de 50. Era tan pequeño y dañado que los médicos se maravillaron de que hubiera podido circular sangre en absoluto. Sus pulmones fueron descritos como corroídos y gangrenosos, llenos de líquido y lo que parecía tejido en descomposición. El olor que emanaba de su cavidad torácica era, según se informa, tan fétido que varios asistentes huyeron de la sala. Pero los descubrimientos más inquietantes estaban en su abdomen. Los intestinos de Carlos fueron descritos como putrefactos y gangrenosos, esencialmente pudriéndose dentro de su cuerpo. Los órganos reproductivos que habían causado tanto revuelo político fueron revelados como catastróficamente subdesarrollados. Quizás lo más impactante de todo fue lo que encontraron en su cráneo. Cuando los médicos abrieron la cabeza de Carlos, descubrieron que su cerebro estaba rodeado por una cantidad anormal de líquido, lo que ahora conocemos como hidrocefalia. El tejido cerebral en sí parecía dañado y descolorido, lo que explicaba sus discapacidades intelectuales y su comportamiento errático. El doctor Pierola concluyó su informe con una declaración que envió ondas de choque a través de las cortes europeas. Es un milagro que este cuerpo sostuviera la vida durante tanto tiempo, ya que no contenía un solo órgano saludable. Los hallazgos de la autopsia fueron tan extremos que en realidad reforzaron las creencias sobrenaturales, en lugar de disiparlas. ¿Cómo podía alguien sobrevivir con órganos tan dañados a menos que fuerzas oscuras estuvieran involucradas? La evidencia médica parecía probar que Carlos realmente había estado maldito, solo que no de la manera que nadie esperaba. Lo que hace esto aún más escalofriante es que Carlos había vivido 38 años con estos horrores internos. Cada día de su reinado había estado muriendo lentamente desde dentro, su cuerpo una colección de sistemas fallidos sostenidos por pura obstinación biológica. Carlos II murió sin heredero, y como se predijo, Europa estalló en la Guerra de Sucesión Española, un baño de sangre continental que duró más de una década y mató a cientos de miles. La obsesión de los Habsburgo con la pureza genética no solo destruyó a un hombre, desencadenó uno de los conflictos más mortíferos de la historia europea. La trágica ironía es perfecta. Una dinastía que pasó siglos concentrando poder a través de la endogamia finalmente lo perdió todo porque su último rey ni siquiera podía realizar la función biológica básica necesaria para continuar su linaje. Carlos II se convirtió en la prueba viviente de que a veces el mayor enemigo del poder absoluto no es la revolución ni la invasión. Es la biología misma. Si estos oscuros rincones de la historia real te fascinan, pulsa el botón de me gusta, suscríbete, para más secretos, históricos impactantes, y dime en los comentarios, ¿qué otros misterios reales debería investigar a continuación?